Quiero hablar sobre Mac Miller porque muchas veces la música no es solo para cantar, sino para sobrevivir, y él lo sabía mejor que nadie. Pasó de fiestas y beats alegres a crear todo un universo íntimo donde el alma podía respirar, así que si alguna vez te sentiste solo escuchando alguna de sus canciones, es porque él ya estaba ahí antes que tú, sintiéndolo también. Y es que Mac hablaba sobre el amor, sobre el ego, sobre la ansiedad, sobre la muerte, así como quien te cuenta un secreto en medio del caos. Porque sí, hay artistas que hacen hits y hay otros que hacen un hogar. Y Mac Miller fue lo segundo. A veces un sueño inocente no es suficiente para cambiarlo todo. Mac fue ese chico que sin saberlo construyó un refugio sonoro que en un futuro acobijaría a millones de personas. Un sueño adolescente de hacer música, de sonar cool, de rapear con sus amigos. Lo que nadie te dice de los sueños es que a veces crecen y se convierten en algo más grande que tú. Nacido como Malcolm McCartney en Pittsburgh, Mac empezó a hacer música desde los 15 a los 18 y ya tenía millones de vistas, con esa vibra despreocupada de un chico que solo quería pasarlo bien. Sus primeros proyectos como Kids y Best Day Ever eran himnos juveniles, rimas sobre fiestas, amistad y sueños. Pero debajo de esa sonrisa ya había alguien que empezaba a sentir el peso de su mente. Y es que a mí me parece curioso cómo no solo fue un rapero y ya, sino que fue todo un arquitecto atmosférico, sonoro, de sus influencias desde Outkast, Lauryn Hill, John Coltrane, Frank Ocean. Su evolución sonora fue tan radical de cómo pasó de hip hop a clásicos de jazz, soul, incluso un lo-fi melancólico por ahí. Como productor bajo el alias de Larry Fisherman, pasaba horas buscando texturas, sonidos que no solo adornaran, sino que dijeran algo. Le gustaban los sintetizadores que parecían flotar, los bajos redondos, los samples que sonaban como sueños difusos. La batería no era solo ritmo, era respiración. Cada track estaba construido con una paleta sonora llamado Sounds Like Mac Miller. Se volvió en una categoría propia en donde lo emocional dicta la mezcla. Sus letras dejaron de intentar impresionar y empezaron a desnudarlo. En Faces ya lo escuchábamos hablar sobre su lucha contra las adicciones, su salud mental, de su miedo al olvido en Swimming. O vimos sobre aprender a flotar sobre el caos en Circles. Y es que cada disco, cada canción era una entrada a su mente de la manera más real y honesta que un artista nos pudo haber entregado. Y es que cada disco y cada canción nos daba una entrada muy honesta y real de quién era él y quiénes eran sus demonios. Y este punto va más allá de Mac. Habla de una etapa que muchos vivimos, ese momento en que lo externo deja de bastar, en que las fiestas no llenan, el aplauso ya no calma y nos enfrentamos al silencio. Es ese proceso que pasamos de sobrevivir a existir con una intención, donde dejamos de actuar por costumbre y nos sentamos y nos preguntamos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Así como Mark cambió su música para reflejar quién era en verdad, también cualquier persona común atraviesa ese punto de inflexión donde se deja de huir del dolor y aprende a convivir con él, a entenderlo como parte del viaje. A veces tocar fondo no es el fin, sino el único lugar desde donde se puede construir hacia arriba. Y en esa reconstrucción, torpe, lenta, sincera, como lo quieras ver, va a haber belleza. Mac tenía una relación constante con la creación, no se sentaba a esperar a que la inspiración llegara, sino que pasaba horas buscando sonido, incluso cuando no tenía nada que decir. Era meticuloso, pero no era perfeccionista, entendía que lo auténtico a veces es inexacto. Y algo muy interesante es que él no trabajaba como tal con fórmulas, sino a partir de sensaciones. Esta es una técnica que incluso yo he utilizado con mi serie de ¿a qué suena un sacapuntas, un lápiz, un lo que sea? La verdad es que este ejercicio lo recomiendo mucho porque es cuando te empiezas como a preguntar, ¿no? Y es un reto el decir cómo un objeto puede sonar, y creo que es todavía más complejo y más terapéutico una sensación,
¿cómo podemos describir una sensación si cada persona siente de manera distinta, vive de manera distinta, ve las cosas de manera distintas? Y es que como este proceso es tan subjetivo, hace que se sienta muy ligero y hace que no tengas que seguir esto o me voy a enfocar a que haga esto, sino que todo es muy momentáneo y ocurre en el momento. Creo que es importante usar la música como herramienta, como puente hacia lo que pensamos, más allá de demostrar lo que sabemos, porque Mac Miller sabía muchas cosas, pero no lo dejaba ahí en querer demostrar. Recordemos que dejó eso para brincarse a esto, a algo más honesto, más sincero, lo que hace que se sienta y que a la gente le guste. La muerte siempre amplifica lo que ignoramos en la vida, pero Mac ya había dejado huella y sobre todo su comunidad había crecido tanto por la forma en la que conectaba con su música. Y es que va a sonar algo cursi, pero yo creo que su partida lo que hizo fue abrirle los ojos o los oídos a quienes lo escuchaban para que dejaran de escucharlo como música de fondo a escucharlo desde el corazón. Fue un artista que no se escondió porque habló de lo que le dolía, sin hacerlo un drama, solo como quien comparte un pensamiento antes de dormir. Muchos artistas lo mencionan como influencia, como referencia emocional, como un punto de partida para hacer algo con sentido. Su legado no es un hit viral, es una discografía que envejece bien porque fue hecha de verdad. Y es que creo que Mac no solo fue un músico, sino que fue una vibra, fue un lenguaje emocional que se volvió en cultura. Su legado vive en playlists que se comparten como confesiones, en artistas que lo nombran sin obligación, como se menciona a un amigo que te cambia la vida. Y es interesante cómo él no necesitó una gran campaña, sino que su misma comunidad hizo el marketing sin saberlo. Y eso lo hace todavía más genuino y orgánico. Crearon edits, teorías, murales, playlists para sanar y cada gesto tejía algo mucho más grande que solo un fandom y ya. Y es que siento que Mac Miller no solo era una marca, sino que se volvió en un refugio para quienes lo escuchaban. Eso puede explicar por qué cada persona que lo escucha de manera distinta y tan personal. Y esa experiencia diferente que la hace tan mía, tan tuya y tan la de ellos, hace que se vuelva algo muy único. Su historia nos recuerda que los artistas no mueren cuando dejan de crear, sino cuando los dejamos de escuchar. Y a Mac Miller lo seguimos escuchando, reinterpretando, analizando como lo estamos haciendo en este video, y es la prueba de que no se necesita una gran estrategia, sino buscar la forma de ser honesto y hacer crear nuevos sonidos, nuevas intenciones, nuevo lenguaje, para así hacer que la gente lo haga suyo y conecte. Y si su música sigue viva es porque no se siente como un producto, sino que se siente más como una conversación íntima que tienes con alguien o, por qué no, contigo mismo. Y si su música sigue viva no es solo porque lo recordamos, sino porque sigue inspirando a quienes vienen detrás, cada nuevo músico que elige la honestidad antes que el algoritmo. All right. Let's listen to that one.